El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que un musulmán quería saber cuál era la verdadera iglesia que fundó Cristo. Y este musulmán llamó a 4 amigos: un luterano, un calvinista, un anglicano y un católico. Y este musulmán hizo la siguiente pregunta: ¿desde cuándo empieza a existir tu iglesia? Y el luterano dijo: desde el siglo XVI, con Lutero. El calvinista dijo: desde el siglo XVI, con Calvino. El anglicano dijo: desde el siglo XVI, con Enrique VIII. Y el católico dijo: la iglesia católica empezó a existir desde que vino Cristo al mundo. Con lo cual, al musulmán le quedó claro que la iglesia que fundó Cristo, ¿cuál es? La iglesia católica. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado en el Evangelio un pasaje fundamental para hablar de la iglesia católica. La iglesia católica empieza desde Cristo. Y la iglesia católica que empieza desde Cristo es apostólica. ¿Por qué la iglesia que fundó Cristo es apostólica? Por los siguientes motivos. En primer lugar, porque Jesús, para formar a su iglesia, llamó a los 12 apóstoles. Hoy hemos escuchado en el Evangelio la lista de los 12 apóstoles. ¿Y por qué Jesús llamó a 12? No llamó a 8, no llamó a 20, no llamó a 30. ¿Por qué creen ustedes que llamó a 12? Esto nos conecta con la primera lectura de hoy. En la primera lectura aparece José. José y sus hermanos. ¿Hijos de quién? De Jacob. ¿Cuántos eran los hijos varones de Jacob? 12. De ahí vienen las 12 tribus de Israel. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo judío, se habla de las 12 tribus de Israel. Jesús llama a 12 porque quiere decirnos que la iglesia es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza. La iglesia es apostólica en primer lugar porque comienza a caminar con los 12 apóstoles. Es el nuevo pueblo de Dios. En segundo lugar, la iglesia es apostólica porque está gobernada por los sucesores de los apóstoles.
siendo el sucesor de Pedro el Papa. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y todos los obispos unidos con el Papa forman el colegio episcopal. Todo el colegio episcopal sucede al colegio de los apóstoles. Y en tercer lugar, la Iglesia es apostólica porque nosotros creemos lo que creyeron los apóstoles, nosotros celebramos lo que celebraron los apóstoles, nosotros vivimos como vivieron los apóstoles. Queridos hermanos, tu fe es apostólica. Porque tú crees lo que creyeron los apóstoles. ¿En quién creyeron los apóstoles? En Jesucristo, tú también. Tu fe es apostólica porque tú celebras lo que celebraron los apóstoles. ¿Qué celebraban los apóstoles? La Eucaristía, tú también. Y tu fe es apostólica porque tú te esfuerzas por vivir como vivieron los apóstoles. ¿Con quién vivieron los apóstoles? Con Cristo. Estoy seguro que tú te estás esforzando por vivir con Cristo todos los días. Queridos hermanos, demos gracias a Dios de que formamos parte de la única iglesia que fundó Cristo, la Iglesia Católica. Cuando me enseñaron el catecismo, había que responder esta pregunta de memoria. ¿Por qué eres católico? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? ¿Por qué eres católico? ¿Por qué eres inteligente? ¿Por qué eres guapo? ¿Por qué eres católico? Por gracia de Dios. ¿Por qué eres católico? Por gracia de Dios, punto. Somos católicos por gracia de Dios. No porque seamos mejores que otros. Somos católicos por gracia de Dios y hay que cuidar nuestra fe católica. Hay que darle gracias al Señor por ser católicos. Y hay que esforzarnos por dar testimonio de nuestra fe católica. Lo mejor que podemos hacer por la Iglesia Católica es esforzarnos todos los días por ser santos, porque los santos muestran el verdadero rostro de la Iglesia Católica. Santa Teresa de Jesús decía que su gran alegría era morir como hija de la Iglesia. Queridos hermanos, aprendamos de los santos a amar a la Iglesia que fundó Cristo. Vamos a pedirle a María Santísima, Madre de la Iglesia, que nos ayude para que tomemos conciencia que por gracia de Dios somos católicos. Que la Virgen nos ayude a darle gracias a Jesús, porque formamos parte de la iglesia que Él fundó, y que la Virgen nos ayude a dar testimonio de nuestra fe católica, esforzándonos todos los días por ser santos. Que así sea.